Hola, buenos días familia, gracias por acompañarnos este miércoles 17. El miércoles 17 de julio, de un mes, de un año, que si se pudiese, se harían unas efemérides que a cada día le van dejando un acontecimiento de recordar. Hola Pablo, hola Nelson, ¿cómo les amanece? Bueno, amanece, eso es ya mucho. En este miércoles 17, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, un día más que increíblemente la noticia más importante sigue siendo la misma de hace 3 meses, sobre todo por lo que podría o va a ocurrir entre 3 y 4 de la tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional. De eso hay que hablar, entre otros temas, lamentablemente. Señor Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenos días. Tan buen piquero como era yo. ¿Usted cree que hoy se redite por ahí la canción aquella famosa de los Beatles? Bueno, no sería la noche de un día difícil, sería la tarde de un día difícil. Vamos a hacerle esa adaptación. Vamos a ver cómo se pintan esta tarde los predios del Congreso Nacional. Buenos días. A los amigos televidentes me van a permitir una incursión familiar de unos 45 segundos, pero no puedo pasar por alto que hoy, 17 de julio, hay 2 cumpleaños en la familia que tienen la peculiaridad de que la diferencia son 100 años entre los dos. Wow. Elian Alejandro cumple hoy sus 5 añitos, mírenlo ahí, él es un hincha del Cibao Fútbol Club. Y doña Carmela Rodríguez, aguilucho de chiquitico, cumple hoy 105 años. La abuela de mis hijos y el nieto que me dio mi hijo mayor, están los dos de cumpleaños, coinciden. Ahí están los dos. Bueno, fue un almuerzo que le hicimos el domingo en Santiago. Felicidades a Carmela Rodríguez, mírenla como ven, a sus 105 años. Y a Elian Alejandro, que arriba hoy a sus 5 años de edad. Ahí está Elian, ahí está Carmela, ahí está Diego de contrabando hoy. Nelson, ahí es que va la cuña. Para todo lo demás hay Visa, Mastercard, los amigos banqueros le prestan dinero a uno, para todo lo demás. Ahora, como eso, para eso no tiene precio. Sí, el domingo. Lo demás es lo demás. Sí, celebramos un almuerzo familiar en Santiago y uno de los nietos de Carmela, que tuvo la palabra, la oración, dijo algo muy significativo y establecer la diferencia, cómo sube uno de la familia y cómo hay un ocaso que se niega, como en el caso de doña Carmela. Felicitaciones, Elian, felicitaciones, Carmela, y no quiero dejar de felicitar a Marisa Rodríguez. Ella es la hija de Carmela, que es la que la atiende en esta parte de su vida. Esa sí es verdad, lo que sabe lo que es una madre. Bueno, él no cumple años hoy, pero hoy se va a hablar mucho de Leonel Fernández. Ustedes saben que Leonel Fernández anunció que va esta tarde, a las 3 de la tarde, va a firmar el libro de apoyo a la Constitución de la República, pero esto no cae del cielo, esto tiene mucho que ver con el momentum. Por un lado está lo que hizo ya Luis Abinader, que es un poco una intención de enviar la señal de que, bueno, este no es un tema solamente de Leonel Fernández. Esa fue la estrategia de Abinader, que lamentablemente no fue la del PRM, que sigue teniendo sus problemitas. Esto de Fernández tiene que ver pues precisamente con 2 cosas. Esta de recuperar o de retener o de reconfirmar que el gran personaje de esta lucha es él, pero también recuerden que a las 4 de la tarde sesiona la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, vamos a lo mismo. Y la bendita, Senado hoy, ¿no? Sí, el Senado, perdón. Lo que quiere decir que lo del Senado es bueno la aclaración porque significa que aumentan las posibilidades de someter el proyecto de convocatoria. Entonces, si ustedes van uniendo cositas, están las declaraciones de Gonzalo Castillo, que fue a una entrevista. Me imagino que fue muchas cosas, pero fue sobre todo a buscar ese titular y lo consiguió. O sea, dejen trabajar al Congreso. Entonces, bueno, todo apunta que podría darse el palo hoy. También hay que llamar la atención de unos 6 legisladores que desobedecieron la línea del PRM en la Cámara de Diputados, originando un
corre-corre que llevó a una reunión de urgencia de 15 minutos. Con esto no quiero decir que ya el sector Medina consiguió los votos, porque los votos para la ley de convocatoria están hace rato. Lo que pasa es que no se quiere lanzar la ley de convocatoria, que es un chuflay, porque para eso no hay ningún problema, sin tener el resto de los votos que por lo menos hasta hace unas horas no estaban. Pero cuando usted vuelve y analiza todo esto despacito, tal parecería que ya las contradicciones entre estos dos grupos son tan graves que se está apostando ya no solo a que Danilo vaya o que no vaya Leonel, sino a que pase cualquier cosa, el PLD que pierda, y entonces el pleito lo vamos a echar por el control del partido. Porque yo creo que es muy naif, de mucha ingenuidad, que el sector PLD, Medina o Fernández, se piense que esta estabilidad macroeconómica da para tanto. Yo sé que lo de la economía es muy determinante en la vida político-electoral de los pueblos, pero pensarse el sector Medina que puede llevar a modificar la Constitución, llevar a Danilo Medina de candidato y sacar, cuando digo sacar no es expulsarlo del todo, sino de aniquilarlo, ¿no? Y pensar que va a ganar las elecciones, yo no lo veo muy claro. Y para no decir el otro análisis, imagínense un Leonel Fernández con su gobierno en contra, porque aquí en la política dominicana, cuando el partido gobernante lucha en un proceso electoral, tiene dos ventajas. Tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que lo de las promesas tiene que tener cuidado, porque bueno, señor PLD, usted tiene 20 años en el gobierno, pero mire, señor Medina, usted está en su 7º año, ¿qué usted me va a prometer? Ese es un hándicap que no lo tendría el nieto del impresentable, Moreno, Abinader, por ejemplo, ¿no? Esa es una desventaja. Ahora, la gran ventaja es que hay todo un presupuesto, hay todo un presupuesto, miles de millones, no para corromper a nadie, sino para hacer un uso político del presupuesto que no está penado en ninguna parte, porque si el PLD está flojo, muy flojo en Barahona, por ejemplo, no hay manera legal de impedir que el plan social de la presidencia vaya a luchar contra la pobreza en Barahona. O por ejemplo, que Gonzalo, que para colmo es de Barahona, para seguir con ese ejemplo, se le entre un amor terrible por su provincia y dice, no, vamos a asfaltar todas las calles. Es decir, esa es la ventaja que tiene un partido gobernante en elecciones, pero también tiene lo anterior. ¿Qué me vas a prometer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer si tienes 20 años? Entonces, ahí está el asunto, pero todo parece indicar hasta este momento que los PLDs, así hay que decir, los PLDs parece que van a apostar a perder las elecciones y a echar su pleito para ver cuál de los dos controla la institución. Ojalá que no sea así, porque la democracia tiene la calidad de sus partidos y los partidos tienen la calidad de los ciudadanos, y una democracia sin partidos no puede llamarse democracia por mucho tiempo. Bueno, lo de esta tarde en el Congreso es sumamente cualitativo, porque se estaría haciendo historia de lo que es la división y las contradicciones entre el gobierno y su partido. Pero esto tiene unas peculiaridades nunca vistas. Estuve consultando a historiadores, sociólogos, politólogos, y no encuentran episodios de este tipo. El presidente del partido en el poder va a hacer una protesta a contrapelo de lo que se entiende es una decisión de su gobierno. Nosotros hemos visto divisiones de partido en el poder. Recientemente, digo reciente, en términos históricos, en el 70, Francisco Augusto Lora tuvo diferencias serias con Balaguer, pero recogió su motete, se fue y formó el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista, MIDA, porque la división vino porque había una promesa, un compromiso de Balaguer con Augusto Lora de que no se reelegiría en el 70. Entonces, lo primero que hizo Balaguer en la primera oportunidad del bate
fue optar por la reelección y se dividió. Y lo de Jacobo y Masluta, señores, que todo el mundo dice, no, porque hubo unos problemas, unos pleitos sordos con el PRD en el poder, pero Jacobo y Masluta no estaban en el poder, ellos no ostentaban ni ocupaban ningún cargo, y fue un problema intrapartidario del PRD, pero que no involucró directamente al gobierno, a diferencia de hoy. Y lo del PRD con Hipólito, con Atuey, también tiene connotaciones parecidas. Entonces, las diferencias partido-gobierno que se están manifestando ahora, por lo menos de entrada, no le encuentro parangón en la historia. Entonces, ahí está, los ojos van a estar puestos esta tarde allá. No sé qué va a ocurrir, porque, ¿qué sucede? Ahora se me han escondido la gente, los legisladores amigos, yo no lo encuentro por parte. Tuve la información de que anoche había una reunión de coordinación, y de que desperté estoy tirando, buscando, ¿qué? Se acordó algo, esta tarde pasa, pero no aparece, no me cogen el teléfono. Ni siquiera los mensajes de WhatsApp. No te dice nada eso, Nelson. No, me está diciendo mucho porque son amigos que desde que timbra te cogen el teléfono, pero ese sigilo, tú ves, esa sospecha, yo no creo que es conveniente. Pues debe fluir la mayor cantidad de información y se dice, bueno, esta tarde por lo menos 11 senadores van a someter un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora, y que no se dice que se va a hacer de acuerdo a los procedimientos que dice la Constitución. Y uno de los procedimientos es que 1/3 de una de las dos cámaras convoque. Entonces, si se va a convocar, que se convoque. Entonces, ¿qué miedo es que hay? Sí. Donde está el problema, Nelson, es que, fíjate que yo cometí el error de hablar de Cámara de Diputados, porque yo en esto no pienso para nada en el Senado, porque es un chuflay, es un clavo pasado, porque ahí el sector Medina es nada, o sea, en un segundo se hace, no hay ningún inconveniente. El asunto está en que aquello no se hace mientras no se tenga lo otro. El hecho de que en el Senado todavía no se haya dado ese paso, que es totalmente legal, legítimo, moral, porque son la absoluta mayoría, te dice que no están los votos, e incluso el hecho de que en el PRM todavía estén unos 6 señores que no completan para nada la matrícula necesaria. Todavía estén 6 que sí, que no, pero espérate, no fue que me dijeron, fue que tuve que salir. Todas estas cosas que uno las ha vivido, te dicen que el juego sigue mal. ¿Cómo sigue mal? Bueno, mal no, sino que se siguen enviando señales. Ustedes recuerdan la cantidad de marchas, caminatas, concentraciones que se han hecho al frente del Congreso Nacional. Baiza, para no decir muchas. O sea, aquí hay cada 2 por 3 hay una forma de protestar, un encuentro frente al Congreso. Pues resulta y viene a ser que casualmente, cáspita, me he golpeado, caramba me di. La Embajada de los Estados Unidos lanza un comunicado a sus ciudadanos residentes en la República Dominicana para que tengan cuidado, que eviten andar por la zona de la Feria de la Paz, como se le decía antes, que fue la Feria de la Paz de un gobierno de muerte. Pero entonces, hasta con sus consejitos y todo, ¿no? Sugerencias de acciones a tomar, monitorear los medios de comunicación locales, es decir, my friend, si usted es gringo, vive aquí, usted ponga CDN, lo puede poner en el radio, o lo puede poner aquí y ande con CDN encima para que esté totalmente informado, no vaya a hacer cosas. Pero también evite las multitudes, emplee buenas prácticas de seguridad y estar alerta al entorno. ¿Y esto? ¿Y por qué se va a hacer un líder político va a firmar un libro y una embajada envía esa señal? Yo pienso que eso no es del todo inocente. Esto es parte del lenguaje diplomático. Así se actúa en el mundo diplomático, y me gusta que se actúe así, porque a mí personalmente lo que yo critico mucho son las acciones imperiales
de imposiciones que no guardan las mínimas formas. Pero eso está muy bien. Y por cierto, hay una información que no es que me estoy saliendo de los temas nacionales. No. Resulta que en Francia, oiga qué interesante esto, el ministro de Ecología, que se llama François de Rugy, este señor renunció a su cargo. Él renunció porque un periódico, un portal de investigación periodística que se llama Mediapart, reveló que él y su mujer eran unos leones. Él y su esposa recibían a sus amistades en su casa particular y hacían unas fiestas de tirar la casa por la ventana. Y los gastos de esas fiestas se le mandaban al ministerio. Eso dice el periódico digital. Pero también este matrimonio hizo una reforma en su apartamento, el suyo propio, de su propio peculio, y gastó unos 63.000 euros, $70.000 arreglando, reformando su apartamento. Esto se ha sabido, o por lo menos habría que ver cuáles evidencias tiene el medio Mediapart, pero lo que llama la atención es por qué un señor que ni siquiera la justicia ha estudiado esa denuncia, ya fue y presentó la renuncia. E incluso el mismo presidente Macron dice, no, nosotros no creemos en rumores, hay una denuncia, hay que dejar que siga el proceso. Pero al mismo tiempo que ocurre esto, ya el señor presenta renuncia. ¿Por qué yo me voy tan lejos? Bueno, desde París, que siempre será París, siempre nos quedará París, venir no a Baní, que podría ser, sino a Santo Domingo, porque yo hablo mucho de la calidad de la democracia a partir de la calidad de la ciudadanía. ¿Por qué un señor que lo que existe es una denuncia, con ciertos visos de credibilidad, pero una denuncia, no es Le Monde Diplomatique, no, es de un portal? ¿Por qué este señor ya de entrada renunció? Bueno, porque si no lo hace, la popularidad del gobierno baja considerablemente. Entonces, cuando hay una ciudadanía celosa del comportamiento ético de los funcionarios públicos, es decir, de los servidores, de los empleados nuestros, porque un servidor público, un funcionario público es un empleado que uno paga, así mismo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre y la ciudadanía protesta y los gobiernos tienen su especie de DIAP, ustedes saben, la DIAP es una dirección que hace investigaciones y encuestas al servicio del presidente. Entonces, cuando la DIAP de Macron hace su trabajo, le dice, coño, presidente, mire, desde que salió esto, hemos perdido 7 puntos y todo parece indicar que podríamos perder 14 de popularidad. Entonces, cuando hay eso, un presidente llama a François, mira, François, hazme favor, en lo que esto se arregla, yo necesito tu renuncia. Entonces, ¿por qué aquí pasa lo que sabemos? No voy a citar más cosas. Las barbaridades terribles que pasan en este país. Bueno, porque eso no les resta popularidad, sino todo lo contrario. En ciertas zonas, el hecho de que un funcionario haya dudas razonables de que ya es multimillonario, no le resta popularidad, sino que le aumenta porque ahí hay donde ir a buscar. Entonces, una sociedad así, que no reacciona de esta manera, es una sociedad enferma más allá de PRD, reformistas, PRM, PLDistas gubernamentales. Por eso yo traje esto, porque es un poco insistir en que la calidad de una democracia tiene que ver con los partidos, pero sobre todo con el ciudadano, la calidad del ciudadano y las exigencias del ciudadano. Como decía un gran amigo mío, el gran problema nacional no es el gran número de corruptos que tenemos, sino la inmensidad de aspirantes a hacerlo. Ese es el problema. Dígame el nombre del susodicho funcionario francés. François. Sí, François. Yo digo como si fuera primo mío. François de Rugy. Esa renuncia pronta evidencia que François está cogido. Como dicen por aquí, no iba a tener ningún bajadero. Yo le recomendaría, y por eso averiguo su nombre, que venga para acá para que vea cómo que se hacen los asuntos. Cómo es que se borran huellas, que no se dejan rastros, y cómo se disimula el enriquecimiento rápido, abrupto
Pero ni modo, ahí está el caso de François. A propósito de la advertencia que hace la embajada norteamericana a sus conciudadanos de que no busquen nada por los predios del Centro de los Héroes en estos días, creo que así es que funcionan este tipo de delegación que se preocupa por sus ciudadanos, que le dice, usted llegó a Republicana, no vaya a tal sitio, etcétera, etcétera, cuídese. Incluso, sin nosotros ser embajada y refiriéndonos a los dominicanos, el viernes advertíamos que hay que cuidarse el que ande por la feria. Entonces, las mismas recomendaciones que yo hacía el viernes a propósito de la manifestación de Luis Abinader, la hago hoy con la de Leonel Fernández, aunque usted pensará, bueno, como son de un mismo partido, no se piense que puede haber ningún problema, pero no se lleve de eso. Incluso tiene mucho más pertinencia el celo hoy, porque sería dramático que ocurra algo en una manifestación del presidente del partido, algo patrocinado por el gobierno de su partido. Leonel tiene experiencia. Recuérdense que en el gobierno de Hipólito le tiraron una lacrimógena en los pies cuando fue a protestar el asunto del PM. Pero ojo que lo que se decía el viernes, sin ser un parte de Gloria Ceballos de meteorología, fue que el cielo estaría medio nublado, con tronadas aisladas por los predios congresionales. Y las tronadas no vendrían de arriba. Yo reitero hoy la advertencia. Hay malos augurios, malos designios. El gobierno dice que tiene informaciones. No sé si serán válidas para la protesta del presidente de su partido. Pero creo que, así como hablé que el PLD y su gobierno están haciendo historia, eso sería histórico que una manifestación que se piensa pacífica, ordenada, no tiene por qué ser de otra manera, termine en un caos, en un desorden. Podría ser obra de gente que se infiltre para precisamente crear ese escenario. Y no está distante ese escenario porque lo que faltan es información. Uno dice que discutan en los organismos del partido, pero que nadie sabe qué es lo que se está moviendo. Parece que hay cartas ocultas debajo de la manga. Y si Leonel fue hoy, precisamente sí, hoy, es que probablemente hoy sea, como decía, trayendo a colación aquella canción de los Beatles, de la noche de un día difícil, probablemente hoy sea la tarde-noche de un día difícil. Pero esperemos pues, porque si no es hoy, ¿la reforma para cuándo? Sí, pero recuerda que el PLD ya no es un partido, sino una implacable maquinaria electoral, al punto de que el PLD uno hace, no, que no se reúnen los organismos. Señor, ¿cuáles organismos? O sea, en el PLD se reúne y con la agenda pautada previamente el comité político. Pero aquel PLD del comité intermedio que decían los estatutos, entonces usted si tiene una queja, no está conforme con una línea del partido, usted va a su organismo, a la reunión de los martes del comité intermedio y expone, y jamás en los medios de comunicación. Esa es la nostalgia, eso es como Julito de Chan, como duele una traición, qué sé yo, Marco Antonio Muñiz cantando por amor. No, eso es pura nostalgia. El PLD es otra cosa. Entonces, cuando se habla de los organismos, y esa es una culpa de todos los PLDistas. Primero Leonel, que es el que ha presidido, y segundo Danilo Medina, que es el siempre cuando Leonel era el presidente de la República, el número 2 casi uno era Danilo Medina. Es decir, que ellos dos, y le sumo ahí a Temo, que en 96-2000 ellos tres manejaron el gobierno, pues todos ellos son responsables de que el PLD para ganar elecciones tomó el librito de Balaguer. ¿Qué significa tomar el librito de Balaguer? Abandonar el de Bosch, es decir, de la institución, de los organismos, de la discusión interna, del estudio. Por eso ustedes notan que los históricos del PLD serán cualquier cosa, pero la inmensa mayoría no son ignorantes de la política, sino todo lo contrario, porque habían unos folletitos, los más jóvenes, los millennials no recuerdan, no pueden saber eso, habían unos folletitos que usted no podía llegar a miembro del PLD sin estudiar esos folletitos blancos, y ahí estaba la esencia de la historia nacional y de los grandes temas internacionales. Entonces el PLD cambió
Bueno, abandonó a Bosch. ¿Para qué? Para ganar elecciones. La historia lo juzgará si ese cambio estuvo correcto. Claro, argumentar contra el éxito, como me dijo un gran amigo mío, dirigente del PLD, argumentar contra el éxito, McKinney, no es fácil. Es difícil argumentar contra el éxito, y nosotros llevamos en ese entonces, 5 elecciones ganadas. Es decir, que la transformación Bosch a Balaguer al PLD le ha dado resultado. Ahora, el costo ético de esa transformación está ahí para el que quiera verla. Es decir, el PLD no es ni sombra de lo que fue alguna vez en términos éticos. El PLD era un partido, también se lo cuento a los millennials, de tanta organización y disciplina, que yo nunca olvido una manifestación en las elecciones del 86 en la explanada del Estadio Quisqueya, y llamaba la atención cómo estos PLDistas se reunían, 5, 10, 15 mil personas, y cuando se terminaba la concentración, había todo un comité de limpieza. Y a la hora de terminar esa actividad, estaba la zona más limpia que cuando comenzó. Ese era el PLD de un partido donde el jefe, líder indiscutible que era Bosch, arreglaba hasta matrimonios. Pero se tomó la decisión, electoralmente dio resultado, la historia los juzgará. Pero ahí están los hechos. Déjeme 2 cosas. A propósito del lío, del pleito, de lo que es el pan nuestro de cada día, el tocayo Nelson Espinal Báez recuerda hoy en su artículo de Diario Libre que este es un pleito entre un dirigente de un partido que quiere gobernar por 4ª vez y otro que apetece una tercera. La síntesis de él es como que no tiene vela en ese entierro, claro, con la elevación y la cultura de Espinal Báez no lo dice de esa manera, pero esa es la lectura que yo le hago. O sea, Leonel quiere optar por un 4º periodo y él dice, y si se da el 4º, ahí está el 5º en el 24, a tiro de Gin. Y Danilo quiere un 3er periodo. Lo otro es, a propósito de la advertencia de la embajada norteamericana, que hay buenas noticias alrededor del turismo. Entre ayer y hoy van a llegar más de 20.000 cruceristas, 4 cruceros, 3 por Puerto Plata y 1 por la Romana. Eso es un buen indicio. Incluso la semana anterior, el 4 de julio específicamente, llegó un crucero por la terminal de Puerto Plata con 6.000 turistas y en un hermoso gesto bajaron todos estadounidenses con banderas dominicana y estadounidense, una en cada mano, agitándola, e hicieron un bonito espectáculo ahí al entrar de Puerto Plata. Ojalá que la llegada de esos 4 cruceros, 3 ayer y 1 esta tarde, sea el indicio de que la famosa industria sin chimenea comienza a recuperarse. Bueno, Nelson, te voy a matar el gallo en la funda, voy a ser de antipático, porque me encantaría que las cosas fueran tan bonitas, pero resulta que esos cruceristas, esos cruceros que vienen al país, ya estaban contratados antes de la hecatombe. Donde tenemos el grave problema es que se sigue cancelando o no se aumenta como se esperaba el número de cruceros contratados. Ahí es que está el problema. A mí me parece muy bien lo que sigan viniendo los que tienen que venir, pero lo cierto es que el país dominicano puede pagar muy caro su dejadez en lo que tiene que ver con la protección, con blindar la marca país ante lo ocurrido, que se sabía que tarde o temprano iba a ocurrir, porque es la cosa más normal, que las industrias, en este caso el sector turístico, tenga buenos y tenga malos momentos. Cuando pasó aquello de México, el área caribeña de México, que un ciclón arrasó, nosotros nos beneficiamos mucho. Lo único que República Dominicana, gracias a Dios, nunca ha participado, que yo sepa, en campañas negativas y a veces casi sucias que otros nos han
hecho a nosotros. Ahora, todo esto lo que ha quedado en evidencia es que no puede seguir el país nacional poniendo candado después que nos roban. Ojalá que esto conecta perfectamente con lo de la situación económica. Ahí hay unos datos de que ya el sector exportador está, como dicen los economistas, presentando señales de ralentización. O sea, no estamos exportando como se esperaba. Seguimos bien, pero las cosas van bajando, igual que con el crecimiento, igual con una serie de indicadores. Y es por eso que uno le dice a la clase política y a la gobernante en especial, señores, Valdés Albizu lo que es economista, él no es mago. Valdés Albizu lo que hace es que maneja la política monetaria del país, vía Banco Central. Pero los datos él no los puede aumentar ni disminuir. Él diseña estrategias y nos ha ido bien. Y en eso es un mérito del sector de los gobiernos de Leonel y ahora de los de Danilo. Los gobiernos del PLD se han caracterizado mucho por hacer lo que se tenga que hacer por mantener la estabilidad macroeconómica. Y esos son los grandes méritos. Recuerden aquella recuperación 2005-2006, pero recuerden aquella crisis Lehman Brothers, que todavía Europa no se recupera del todo, cómo el país logró mantener esa estabilidad macroeconómica, que es lo que nos permite ser de los países líderes en recibir inversionistas, que es importante, y es lo que también nos permite ser y mantener ese liderazgo en el turismo, porque aquí el sector turístico es fundamentalmente extranjero. Son inversionistas, sobre todo españoles, canadienses, norteamericanos, que vienen e invierten aquí. Y para usted invertir hay un sine qua non, hay algo que con eso no se juega. Para yo ir a un país a invertir, lo primero que debo tener es estabilidad macroeconómica y estabilidad política. Y aquí, desde la crisis del 2004, hace 20 años, hace 19 y 6, hace 25 años, aquí no ha habido una crisis política importante. Siempre hay un rifirrafe durante 72 horas cuando alguien pierde las elecciones, ustedes lo recuerdan, pero este es un país que, comparado con su entorno, nosotros junto con Costa Rica somos un país sumamente estable, y eso hay que cuidarlo y mucho, señor Rodríguez. Antes de pasar con Nelson, saben que han estado hablando desde temprano del panorama político obligado para el día de hoy, y quienes han decidido no poner candado tarde, sino tempranito, son los organismos de seguridad en el entorno del Congreso. Vamos a pasar ahí con Daya Sena, que está en vivo. Buenos días, Daya. Adelante, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente desde las 6:30 de la mañana hemos estado aquí apostados enfrente del Congreso Nacional, donde precisamente y a raíz de las últimas horas han crecido los rumores que tienen que ver ciertamente con que podría ser sometido un anteproyecto de ley que cree la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana para permitir la reelección presidencial, sobre todo de Danilo Medina por tercer periodo consecutivo. Como podemos ver ya en las imágenes y según aproximaciones y conteos que hemos realizado desde tempranas horas de la mañana, en todos los alrededores de este Congreso Nacional ha sido desplegado todo un dispositivo policial que al menos contiene 7 equipos o unidades de al menos una docena de miembros de la Policía Nacional, quienes estarían apostados desde antes de las 5 de la mañana en todo este lugar para ser dispersados y tratar de custodiar el Congreso Nacional ante posibles manifestaciones y llamados a protestas que se han venido dando desde hace varias semanas por grupos que están en contra de la reelección del presidente Danilo Medina y de una modificación a la Constitución de la República Dominicana. Y precisamente hasta Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos de evitar los entornos del Congreso Nacional debido al peligro que esto podría representar, dadas las manifestaciones que se establecerían en lugares
lugar. En comunicados ciertamente publicados a través de la Embajada de Estados Unidos sí se había observado el llamado que los representantes de ese gobierno norteamericano realizaban a sus ciudadanos aquí apostados en el territorio dominicano de evitar todos los alrededores. Hasta el momento, las docenas de miembros de la Policía Nacional y también de equipos de inteligencia se encuentran desplegados en todos los alrededores e incluso hemos visto dispersos 2 camiones del Cuerpo de Bomberos que están asignados a el Servicio Nacional de Emergencias 911 que fueron donados por Taiwán, si bien recordamos. Eso ya sería por si hay grandes concentraciones de masas poder también llegar a dispersar, así como podría llegar también a apagarse algunos de los pequeños incendios o encendido de neumáticos que usualmente se realizan en las manifestaciones de este tipo en contra de cualquier tipo de manifestación básicamente que se realiza en la República Dominicana. Debemos resaltar también que a partir de las 3 de la tarde fue anunciado por el equipo de prensa y comunicaciones del expresidente de la República, Leonel Fernández, que se realizaría toda una marcha que partiría precisamente desde su comando de campaña hasta este Congreso Nacional y que sería también en contra de la reelección del presidente Danilo Medina. Ya varios abogados con quien CDN había podido tener contacto el día de ayer comunicaban que había tiempo de más por si se necesitaba y si se requería en el Congreso Nacional realizar una reforma a la Constitución para permitir la reelección por 3er periodo consecutivo del presidente Danilo Medina. El sector que hasta el momento se ha visualizado más fuerte en contra de esta posible hasta el momento reelección ha sido una facción del Partido de la Liberación Dominicana, partido del gobierno ciertamente representado en su cabeza por el presidente del PLD, Leonel Fernández, quien vendría también esta tarde hasta los alrededores del Congreso Nacional. También parte o facción del Partido Revolucionario Moderno representado por Luis Abinader, quien habría venido también hasta este Congreso Nacional el viernes pasado a movilizarse en contra de una posible reforma a la Constitución para permitir la reelección por 3er periodo consecutivo del presidente Danilo Medina. La convocatoria, según se había llegado hasta los medios de comunicación para poder lograr una eventual reforma a la Constitución de la República, se realizaría justo esta tarde por ante el Senado de la República Dominicana, donde es que el Partido de la Liberación Dominicana del sector danilista tiene mayoría de votos y ciertamente por ahí se introduciría esta pieza legislativa para modificar la Constitución y permitir la reelección y posiblemente pasaría a la Cámara de Diputados, que es donde más contradicciones hay tanto entre los miembros del Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Moderno y también el Partido de la Liberación Dominicana, de la facción específicamente Leonel y Danilo. En la Cámara de Diputados es que precisamente tiene mayores contradicciones, por eso se sometería de forma más fácil y eficiente, según algunos politólogos que también hemos consultado, por el Senado de la República. Hasta el momento se mantienen 2 fuertes custodias, una que da acceso a diversas instituciones que están vinculadas y están en los alrededores del Congreso Nacional y otra precisamente custodia que está justo al frente de la puerta principal de entrada al Congreso Nacional. Ciertamente en la mañana de este miércoles lo que sí podemos visualizar es la llegada de empleados, quienes también realizan las labores de limpieza y también empleados administrativos que de forma normal han hecho su entrada a través de también pesquisas realizadas por la Policía Nacional, de carnets, y han hecho su entrada de forma normal hasta el Congreso Nacional. Sin embargo, debemos resaltar que los diputados y legisladores que posiblemente podrían entrar hasta este Congreso Nacional se realiza por las áreas de parqueo, que más adelante también les enviaríamos algunas imágenes porque desde esa zona no se puede observar, es un parqueo subterráneo. Así que ese es el panorama que hasta el momento se puede visualizar desde el Congreso Nacional. Recordarles a toda nuestra audiencia que llevaremos una cobertura especial, sobre todo a partir de las 2 de la tarde, con lo que tiene que ver con esta marcha que realizaría el expresidente de la República, Leonel Fernández, hasta este Congreso Nacional en contra de una eventual modificación a la Constitución. Esa es la información, así que de esta forma retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. ¿Han visto ustedes el panorama ahí?
Hoy el candado no se puso después dicen los organismos que hay que ponerlo antes. Es que ya ellos pasaron con ficha en su momento. Pero mira una cosa, a propósito del impasse que tuvieron ayer los diputados del Partido Revolucionario Moderno, yo creo que la línea debe ser sesionar, que los diputados de la oposición reivindiquen su rol y decir, bueno, eso es un lío de esta gente que tienen paralizada la democracia y por ahí articulan un relato. La versión anterior de que estaba militarizado, eso tiene sentido, con tanto guardia y policía. Pero ahora han entrado en un forcejeo un poquito peligroso. Entonces yo creo que los legisladores deben reivindicar su rol. Y atención, que desde hace un par de días viene hablándose, quién sabe qué se cocina, de ampliar los puntos a reformar de la Constitución. Se habla de unificar las elecciones, eso fue una petición de la Liga Municipal Dominicana, de la Federación de Municipios. Se ha hablado de eliminar la figura del Procurador General de la República como un caramelito para la gente. Entonces no sé por qué surgen estas conversaciones cuando se supone que el asunto es el 124 y el famoso 20º transitorio. Pero es que recuerde que hay grupos opuestos a que se vaya a eso, entonces la excusa perfecta. Los reformistas aclararon que ellos no van a votar por una reforma a la Constitución en la que solo haya que hablar de la reelección. Pero entonces, todo esto son, es como tan absurdo. Sí, lo que pasa es que son caramelitos, eso es lubricación jurídica. ¿Sí? Aquí hay un problema de modificación constitucional y la actitud del PRM es la de no dejarle el escenario a un Leonel Fernández que se está tomando para su equipo pues la defensa de la Constitución. Entonces ya cuando tú me hablas de defender la Constitución, entonces ya tú me estás hablando de algo que tiene que ver con todo el sistema democrático. Y el PRM pues lo que ha visto es que no debe dejarle el escenario a Leonel Fernández y por eso parcialmente Luis Abinader hizo lo que hizo. Lamentablemente, y por eso uso la palabra de lamentablemente, lo de Luis Abinader debió ser del PRM. Lo que pasa es que el sector Medina, el sector Mejía, siempre tiene esas posiciones que uno no quiere entender del todo. Porque aquí de lo que se trata es de que hay un partido que quiere modificar la Constitución por segunda vez con el único interés objetivo de que el mejor candidato de uno de los dos grupos pueda ir como eso mismo, como candidato. Pero además, no solamente eso, sino que tú vas a repetir lo que hiciste en el 15. Y en medio de eso tienes tú como PLD este enfrentamiento. Yo como PRM tengo que jugar mi papel porque lo mío es ganarme la confianza para electoralmente, cuantitativamente y cualitativamente convertirme en esa alternativa que hoy es, pero no en términos cuantitativos. O sea, aquí, ¿quién es la oposición hoy? El liderazgo de la oposición, ¿quién lo tiene? El PRM, sí, pero cuantitativamente todavía vas y mides y el PLD sigue siendo el PLD. ¿Y por qué? Bueno, porque todavía el PRM no ha crecido institucionalmente y no ha generado la confianza en la gente. Con acciones como esa de Luis Abinader es que se gana esa confianza. Espérate, esto no es asunto de Leonel Fernández ni de Danilo Medina. Estamos hablando de la democracia mancillada porque esto va a ser un relajo. Versión Abinader. Si aquí el argumento para que Danilo Medina sea candidato de nuevo, el argumento más fuerte es que ha hecho un maravilloso gobierno. Y si lo sigue haciendo bien, mejor no responder esa pregunta. Ahora, ese trabajo no somos nosotros que tenemos que hacérselo al PRM, es el PRM que tiene que hacer ese trabajo y ver qué va a hacer con los caballos de Troya, porque así no hay pollo que llegue a gallo. O sea, si un partido no es capaz de unificarse ni siquiera ante la posibilidad cierta de alcanzar el poder, porque ¿de qué estamos hablando aquí desde que comenzamos? Adiós. Bueno, que el PLD ya uno lo que piensa es que Medina Fernández y su gente lo que está es pensando qué van a hacer cuando salgan del poder. O sea, ¿quién se va a quedar con el control del partido? Porque yo insisto y me repito, yo no le veo posibilidad a un Danilo Medina, se modificó la Constitución, Danilo Medina es el candidato, Fernández hará lo que tenga que hacer después de todo lo dicho. Yo no veo al PLD ganando un proceso electoral. Y al revés menos, con un Leonel Fernández candidato, con ese presupuesto en contra. En este país, yo no sé, no estoy hablando de Finlandia, Noruega, no, en este país.
Entonces, ese es el escenario que, por cierto, la cosa se agrava ya a nivel de la opinión pública internacional, porque en las últimas semanas hemos visto, meses, que cada grupo trae sus especialistas en derecho constitucional. Entonces, si yo soy del sector Medina, me traigo un gurú del derecho constitucional colombiano que me va a decir lo que yo quiero escuchar. Pero cuidado, que el sector Fernández hace justo lo mismo, y lo hemos visto aquí en más de una entrevista. Esto sigue, y ya comienzan los amigos de cada quien a echarle una mano amiga al amigo dominicano. En este caso, Ernesto Samper, que tiene muy buenas relaciones con el presidente Fernández, pues le pide a Danilo Medina lo siguiente: por el bien de la República Dominicana, espero que el presidente Danilo Medina no cometa el error de atravesar una propuesta constitucional de reelección que polarizaría el clima político actual y empañaría la valoración de los resultados de su propio gobierno. Prepárense a escuchar los amigos del otro lado a nivel internacional diciendo lo contrario, porque eso es lo que se llama guerra de opinión pública internacional. Bueno, para ir a la pausa, yo he acuñado un comentario para esta noche en Enfoque Final, y es que pese al mal tiempo, la democracia seguirá viva. Usted va a ver ahorita cómo aparece alguna fórmula por ahí, salvadora. Bueno, yo lo que espero que no se enfoque solo la fórmula de salvarle los mecanismos de llegar al poder al PLD, sino que todo esto no desestabilice lo que influye en la vida de cualquier mortal que va caminando por la calle, porque sí, ese debería ser también el objetivo. Vamos a una pausa, pero hay más, así que no se mueva de FBN, aquí en Enfoque Matinal. Muy buenos días, agradeciendo que estén con nosotros tempranito en Enfoque Matinal. Y ahora vamos al formato de nuestro semáforo. ¿Cuál es roja para hoy? ¿Cuál es la amarilla? ¿Y cuál es la verde? Pasemos. Bueno, y como hemos hablado tanto de la política en el semáforo, hemos decidido excluir esto que en los últimos días parece ser el monocromático obligado tema. Fíjense ustedes, nosotros hemos hablado en las últimas semanas y en los últimos meses, se ha insistido en la crisis que vive la sociedad por la multiplicidad de rifas, por la multiplicidad de sorteos que se han convertido en un cáncer. Se han denunciado las diferentes modalidades que caen en ilícitos, pero pese a eso el Ministerio de Hacienda ha caído en superficiales críticas que no resuelven de fondo el problema. Una de esas modalidades es la de los verifones. Los verifones son bancas móviles que hacen una operación cualquiera con la que usted apuesta a la oferta que ellos le dan. Pero justamente esa ilegalidad hace también que haya vicios de fondo, y esos vicios de fondo se comienzan a ver como un ejemplo lo que ha ocurrido en Asua. En Asua, una persona a la que le atribuyen tener más de 400 verifones se ha dedicado en los últimos años a recoger dinero de los sorteos, pero en las últimas semanas cantidad de gente ha comenzado a ganar y resulta que ahí viene el golpe. La persona se niega a pagar y buscando entonces la gente un arraigo legal a esto que parece ser la necesidad de cobrar su dinero que lícitamente fue ganado, y me refiero a lo lícito, aquí hicieron una apuesta a una banca de lotería con nombre ambulante. Resulta que eso no tiene arraigo jurídico. Resulta que ahora se enteran de que es ilegal. Resulta que ahora se enteran de que su jugada no tiene un respaldo. Si su jugada, esa jugada que hicieron ambulante en un verifón de esos que el Ministerio de Hacienda sabe que andan, de las que solo un dueño ha hecho 400 inversiones, pero el país está lleno de miles de verifones, entonces estamos ante una modalidad de estafa cualquiera. La gente tiene que estar advertida, porque ¿cuántos hay en la calle dispuestos a recoger dinero fácil? Y esto de las bancas de apuestas ilícitas sé que se convierte en una perfecta manera de recoger dinero fácil. Pienso que estamos ante un hecho que obligatoriamente tiene que requerir la intervención de las autoridades. No es tan simple como ver muchas bancas que no pagan impuestos. Es que esto ya es abiertamente una estafa. Que la gente pague algo que no podrá recibir aún gane la apuesta no tiene otro nombre. Pasemos a la luz amarilla. Hay muchos virus en el ambiente. Los hospitales, las emergencias están llenas tanto de niños como adultos, y esto tiene que
hacer adelantar las advertencias, especialmente ante el dengue. Médicos consultados, he consultado médicos, de hecho, para hacer este semáforo, están señalando que es importante que la gente esté atenta porque no hemos pasado las peores semanas para el dengue. Los indicadores dan siempre, cada año, el termómetro de que por lo menos en el próximo mes que nos resta es cuando los números de dengue empeoran. Si usted ve algún caso febril, no de por concluido que está ante una simple gripe, por llamar simple, aunque ahora hay muchos virus muy complicados en el ambiente. Lo peor podría estar a la puerta, que es el dengue. Recuerden, aunque los números cada vez están tratando de ser más discretos en la presentación de los muertes y casos de posibles muertes vinculadas a dengue, la realidad es que el dengue puede matar. Y ante eso uno no puede volverse ignorante. Cualquier advertencia viene en muy buen momento. Así que reciban la advertencia de nuestros médicos consultados porque lo del dengue está muy vivo y las peores semanas todavía no han llegado. Pasemos a la luz verde. A propósito de la verde, saben ustedes que nos hemos mantenido con lluvias en los últimos meses y una vez entrada la temporada ciclónica uno ve muchos fenómenos venir e irse. Pero lo que hoy hace que estemos en la verde hablando del clima es que el ministro de Medio Ambiente, aunque en las últimas semanas la Casa ha advertido todavía no ha recuperado la cantidad de agua necesaria para una distribución correcta en la población, se refiere a que ya los tiempos de sequía pasaron el peor momento. Mientras hablamos que al dengue les pueden venir todavía peores, lo de la sequía ya pasó el momento más preocupante. Eso es bueno. No obstante, recordar que todavía no tenemos el agua recuperada como para mantener los niveles de distribución normales, lo que significa que hay un aporte especial de cada ciudadano en el uso y consumo de agua en su casa. Tome la nota, porque es de alegrarse, pero esa alegría es relativa a que todavía estamos en austeridad. Hasta aquí, con cariño, el semáforo. Aquí tempranito estamos con una agenda muy diversa y vamos a hacer un break de la política porque nos han estado llamando mucho y pidiéndonos repetir un encuentro con la doctora Vanessa Peña. No sé por qué te iba a decir Rivera, es que tengo una amiga Rivera, Vanessa Peña. Gracias, Vanessa, tempranito por estar con nosotros. Placer. Se ha convertido en nuestra nutricionista de cabecera porque la demanda sí lo merita. Y sabes que los temas de nutrición y de rebajar ya no son una lucha de mujeres, es un tema de sociedad, de la familia completa. Claro. ¿Cómo te amanece el día? Muy bien, gracias a Dios, encantada de estar aquí nuevamente. Qué bueno. Vanessa, hoy nos han pedido de muchas ofertas de temas. Hemos elegido hablar contigo de cómo mantener el balance y tips para que durante el verano no se pierda el control de la salud y el peso. Y yo pienso que cuando hablamos de eso estamos refiriéndonos a la familia completa. Hay un cambio de la rutina de los niños, hay un cambio de la dinámica familiar en todo el sentido, porque claro, inclusive el verano se utiliza para vacacionar, claro, de muchas familias. Dinos cuáles serían, para arrancar, tus referencias médicas para que en el verano uno no se enferme por la manera en que come, inclusive claro, por las temperaturas. Sí, no solo que se enferme, sino que además acumulemos un exceso de libras que no teníamos antes del verano. Recordando que aquí el verano es prácticamente todo el año, pero tenemos una marcada diferencia. El cambio de rutina familiar, como tú bien dices, los niños salen de vacaciones, por lo tanto los padres se ven en la obligación de sacar esos momentos de ocio, de vacacionar, de irnos de fin de semana, de ir a la playa para recrear a los niños, pero además los niveles de calor aumentan porque efectivamente sí estamos en verano y a pesar de nosotros manejar siempre temperaturas altas, tenemos aún temperaturas más altas. Sí, lo del cambio climático ya nos ha llevado a que se marca que así es. Este es el calor del calor. Así es. Entonces, número 1, la hidratación. Debemos tomar muchísima agua, primero por un tema de salud, para evitar una deshidratación excesiva, incluyendo a nuestros niños. Debemos cerciorarnos de que estén tomando la cantidad de agua adecuada al día, que a veces los niños prefieren que si tomar jugo, que si tomar un refresco. No estamos con ellos todo el día y podemos descuidar esa parte, que puede afectar incluso hasta nuestros riñones si no estamos correctamente hidratados. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de hidratarse solo con jugo y no agua? Lo que pasa es... Lo mejor es que sea jugo, porque hay gente que lo hace con soda. Sí. ¿Cuál es el efecto? La soda, ningún tipo de refresco hidrata. Contiene altos niveles de azúcar. Efectivamente es un líquido. Si estuviéramos en el desierto y lo único que encontramos es una Coca-Cola,
Coca-Cola, pues puede salvarnos de la muerte de esa Coca-Cola, porque está entrando algún tipo de hidratación, pero es un nivel muy bajo. Lo que verdaderamente es que hidrata es agua pura y cristalina. Entonces, el jugo, bueno, puede pasar, porque sobre todo si es un jugo fresco, de una naranja, por ejemplo, un jugo de sandía, un jugo de piña, son frutas que pueden aportar un poco más de líquido, porque la propia fruta tiene un alto contenido de agua e hidratarnos mejor. Pero ¿qué pasa? Los jugos siempre arrastran azúcares, entonces no debe ser nuestra fuente principal de hidratación, porque aparte de nosotros cuidar la hidratación, también tenemos que cuidar la cantidad de calorías que consumimos en nuestra alimentación y no exceder, y más hablando de los niños, los azúcares que consumen. Y como estamos hablando de algunos tips en las vacaciones para poder controlar nuestro peso, lo ideal sería que si vamos a consumir algún jugo, podamos hacerlo en la mañana con el desayuno o tal vez una que otra merienda, pero no como nuestra principal fuente de hidratación. Quiero hacerte una pregunta. Dijiste que agua natural cristalina. Claro. En la medida de estar buscando opciones para no estar hidratado y para consumir más agua, el mercado nos va ofreciendo alternativas. Así y ahora es. vienen las aguas saborizadas. Sí. ¿Cuál es tu visión de las aguas saborizadas respecto a la nutrición? Las aguas saborizadas pueden ser una herramienta. Obviamente, si estás haciendo algún tipo de régimen, hay que evaluar qué tipo de régimen estás haciendo para ver si esa agua saborizada puede encajar dentro de ese régimen. ¿Tiene calorías el agua saborizada? Bueno, supuestamente no tiene calorías, pero lo que sí tiene es alta cantidad de sodio. Esto significa que aunque no nos aporte calorías ni nos aporte azúcar, no va a contribuir a que nosotros eliminemos gran cantidad de líquido de nuestro cuerpo. De hecho, nos hace acumular líquido, porque el sodio es el sinónimo de la sal. Entonces, si consumimos productos altos en sal o utilizamos mucha sal de mesa en nuestra comida, tendemos a acumular líquido en nuestro cuerpo. Lo mismo va a pasar con las aguas saborizadas. Por eso no son recomendadas. Ahora bien, como una herramienta para introducir a una persona que te dice, yo no tomo nada de agua, a mí no me gusta tomar agua. Bueno, pues podemos de manera transitoria decirle, bueno, miren, 1 litro de agua, tú puedes disolver un sobrecito, hay unos sobres, muchas marcas en el mercado que también le dan sabor al agua y no tienen calorías. Tú puedes utilizar medio sobre para introducir a la persona a esa ingesta de agua y que el cuerpo se acostumbre a pedir el agua. Entonces, poco a poco ir desprendiendo a la persona de ese sabor y que se concentre un poquito más en tomar simplemente agua. Pero como un sustituto del agua natural, jamás. Y hablando de ritmo, hablando de uno comenzar a forzar el cuerpo a que le pida el agua, claro. ¿Cómo se puede ahora mismo jugar con alguna estrategia que haga que alguien que... Hay muchísima gente así, dice que no me gusta el agua, lamentablemente no, mi cuerpo no me la pide. ¿Por qué el cuerpo no la pide? Bueno, es como las costumbres del ser humano. Es la típica persona que te dice, no, yo nunca desayuno, a mí no me da hambre cuando yo desayuno. Una vez entra en un tipo de régimen que le obliga a desayunar, no bien ha pasado 15 días y el cuerpo al despertar lo primero que le va a pedir es esa ingesta. Entonces todo se trata de rutina. El cuerpo no la pide porque no tiene esa costumbre y como tampoco está totalmente limitado del agua, que en algún momento del día la consume, aunque sea en pocas cantidades, entonces tampoco se siente la necesidad de dar esa señal de necesito agua. ¿Poner alarmas puede ser una estrategia? Claro que sí. Hoy en día se pueden poner alarmas. Hay aplicaciones que te avisan cada cierto tiempo para que tú tomes agua. Hay diferentes tipos de termos que incluso te dicen las horas del día, no la cantidad de agua. Tú lo llenas y te dice la 1, la 2, las 3, las 4. Entonces, eso te ayuda que si tal vez son las 3 de la tarde y tú ves que todavía tú vas por las 11 de la mañana, tú debes ponerte al día con tu agua hasta la hora del día que es. Y eso te va ayudando un poquito, pero sobre todo tener que cargar ese termo que tal vez tiene 1 litro, 1.5 litros contigo, para arriba y para abajo, te va a obligar a tomar un poquito del agua para descargarte incluso del peso del agua. A veces eso como quiera no funciona, porque tenemos que poner también un poco de nuestra parte y hacer conciencia de que la hidratación es importante. Wow. ¿Qué otra cosa podríamos tomar en cuenta en estos tips para que durante el verano se mantenga el peso y la salud? Claro que sí, aprovechar que hace tanto calor y tratar de hacer las meriendas con frutas. No con jugos, sino con porciones de frutas que son muy refrescantes, pero aparte de que son refrescantes, son muy bajas en calorías. Entonces nos permiten saciar el hambre, refrescarnos y mantenernos en un consumo limitado de calorías. Adicional a esto, podemos también limitar un poquito el consumo de las carnes rojas. Las carnes rojas siempre
son de metabolismo más lento. Todo lo que es de metabolismo más lento nos hace acumular un poquito más de líquido, nos hace sentir más pesados, nos da un poquito más de calor luego de la ingesta calórica. Entonces, si nos circunscribimos a comer vegetales, verduras, podemos comer un poquito de carbohidratos, ¿por qué no? Y pescados, que son comidas más ligeras, nos vamos a sentir mejor. Vanessa, ¿cuál es la tendencia? ¿La gente rebaja o engorda para el verano? Porque hay siempre unos llamados, ponte fit, porque viene el verano, entonces la gente quiere exhibir cuerpos bonitos, claro. Pero parece que el verano también es de más comer. Todo va a depender primero de cuáles son tus metas, tus enfoques, y número 2, tus rutinas. Regularmente los que tienden a coger un poquito más en libra son los que tienden a viajar en verano, sobre todo por largas temporadas, 15 días, 20 días, un mes incluso. Los que tienen niños, ¿por qué? Porque al dedicar tanto tiempo de ocio y de vacaciones con los niños, entonces regularmente de lo que comen los niños comemos los adultos, eso suele pasar. Entonces esa rutina que normalmente llamamos cambia a un poquito de comida rápida, que si una pizza, que si una hamburguesa, que si el platanito, que si el refresco que pueda tomar el niño, y eso nos va a hacer aumentar de libras, lamentablemente. Ahora bien, si eres una persona que está enfocada en mantener su peso, que te interesa lucir un cuerpo esbelto en el verano, pues eso es lo que vas a obtener. Eso no hay ningún factor determinante para si tú tienes el cuerpo fit o si vas a aumentar de libras, que no sea la determinación que tenga la persona, y un poquito también de lo que la rutina le arrastre, porque definitivamente la rutina nos esclaviza a veces a algunas rutinas. Tengo también la consulta, sí. Porque han repetido 2 interesadas. Sus niños están en sobrepeso, pero ahora los tienen en casa, y eso hace que haya más tendencia a engordar. Sí. ¿Qué consejos le podemos dar a estas madres? La alimentación de los niños es un trabajo de los padres desde el nacimiento. Cuando un niño te llega al año y medio y no te come ni un vegetal, es porque el padre no se encargó de introducir esos alimentos en su alimentación, y tal vez le fue más fácil introducir otros alimentos que son más apetecibles para el niño, que le llaman más la atención y más fáciles de preparar, y por lo tanto eso se va a traducir en toda su infancia. Entonces, si queremos que esos niños que ya están en obesidad, porque tiene su remedio, que están en obesidad, puedan primero no aumentar de peso, pero además aprender a comer para poder llevar un peso saludable por el resto de su vida, las vacaciones son un momento perfecto para hacerlo, porque están en la casa, tenemos control total de todo lo que consumen. Entonces, si tenemos ayuda en la casa, auxiliarnos de esa ayuda. Bien. Para poder llevar esa alimentación un poco más saludable. Muchísimas gracias a la doctora Vanessa Peña, que es nutricionista, nuestra nutricionista de cabecera aquí. Ya vamos a pasar con Nelson Rodríguez en el otro estudio. Viene a ver, Bueno, gracias. Vamos a continuar, señores, el dente de actualidad, la reforma constitucional, el Congreso. Vamos a conversar con Elpidio Báez, diputado muy activo por estos predios, a ver si nos da una idea de qué se está moviendo hoy. Buenos días, Elpidio. Buenos días, querido Nelson. Buenos días, Pablo Macchini. Buenos días, a la entera disposición de ustedes. Bueno, ¿qué hay para hoy? Ya será el día. Se comenta que esta tarde, a través del Senado, entrará el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea. ¿Es así? Mira, yo tengo el deseo de que sea presentado este proyecto de ley con el objetivo de que el país comience a respirar y comience a tener la tranquilidad luego de que nosotros aprobemos la reforma a la Constitución y corrijamos un acto gravísimo de injusticia que se está cometiendo en contra del presidente Danilo Medina, a quien se le prohíbe habilitarse y presentarse para un nuevo mandato. Nosotros estamos conscientes de que el tiempo es corto, lo que falta ya son días para iniciar un proceso de reforma y aprobarlo en tiempo hábil para tener un candidato ya un precandidato y poder presentarlo el 22 de agosto ante la Junta Central Electoral. Escúchame, Elpidio, eso de que el tiempo es corto, por aquí lo estamos leyendo como que todavía no están los votos necesarios para pasar a la reforma. Tan pronto entre el proyecto
dalo por seguro que saldrá aprobada la reforma a la Constitución. Sí, precisamente. Nosotros tenemos los votos. Sí. Tenemos más votos de lo necesario. Solo estamos esperando que el actor principal, el presidente Danilo Medina, que es el centro de la reforma a la Constitución, dé luz verde para nosotros en el Congreso proceder a votar en favor de esta reforma. Tenemos los votos, solo esperamos que Danilo Medina tome la decisión y ponga en marcha el proceso de reforma a la Constitución. Eso indica, Elpidio, que todavía no se ha tomado la decisión y que las versiones que andan circulando de que esta tarde es en el Senado parece que no es cierta, o se introducirá esta tarde. Mira, yo espero y es mi deseo de que esta tarde se inicie el proceso. De todo modo, tú recuerdas lo que el presidente Medina le dijo a Pompeo en el sentido de que no tuviera tanta preocupación de que él no había tomado la decisión, pero tan pronto la tomara, iba a ser acorde con lo que estipula la Constitución y las propias leyes. Elpidio. De modo que yo también estoy a la expectativa de que esta tarde el Senado pueda iniciar el proceso de reforma. Pablo Maquini tiene un saludo para ti, Elpidio Báez. Con mucho gusto. Elpidio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Se supone que no se ha planteado lo de la ley de convocatoria porque no se tiene los votos para la otra, que es donde está el dinero. Pero eso no es cierto. Entonces, ¿cuál sería la razón para que con lo escaso de tiempo que están ustedes, pues esté esperando una decisión que en la medida en que uno escucha las posiciones de los más cercanos, pues la decisión estaría tomada siempre y cuando se logre este gran problema de los votos necesarios? Mira, el proyecto no se ha sometido a pesar de que teníamos fecha para iniciarlo. Tú recordarás que la semana pasada, 10 minutos antes de iniciar la sesión del Senado, sí, Reinaldo Pérez se ausentó de la sesión. La razón fundamental es que hay sectores empresariales y partidarios que están tratando de que el proceso de reforma no sea traumático. Y ya tú conoces de algunas gestiones de mediación que se han venido realizando. El propio fallidas Leonel todas. Fernández admitió que se había reunido con Reinaldo Pérez y luego Reinaldo le llevó el mensaje de Leonel a Danilo Medina con propuesta incluida, y Danilo, de acuerdo a la versión de Reinaldo, también le dio una respuesta a la posición que Leonel Fernández había asumido. Hay sectores empresariales influyentes que han estado mediando con el objetivo de que el propio proceso de reforma no se convierta en el detonante que divida al Partido de la Liberación Dominicana y por lo tanto genere una inestabilidad del sistema político dominicano. Precisamente ahí voy, Elpidio. Se da por un hecho, y eso lo ha reafirmado Leonel Fernández y sus voceros más de una vez, que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás significa que si ocurriese lo que tú dices que podría ocurrir a partir de hoy, habría una inmediata división, no necesariamente la salida formal del sector Fernández, pero sí una inmediata división. Eso significa, aquí va la pregunta, eso significa que las matemáticas electorales le dan al sector Medina para aún sin el sector Fernández en huelga de brazos caídos, ganar una candidatura presidencial. ¿Le dan los numeritos a ustedes? Sería una imprudencia de mi parte decir que un PLD dividido le da el éxito seguro a Danilo Medina, ¿verdad? Eso no es prudente de mi parte. Por eso yo abogo, incluso valoro las gestiones que se están haciendo para que el PLD, más allá de la reforma
y más allá de tener a Danilo de candidato, el PLD conserve la unidad. La apuesta nuestra es por la unidad, Maquini. Sí, lo que pasa es que hay un pecado original, me dicen los leonelistas. O sea, todo esto viene de un problema, de que en el 2015 se hizo un acuerdo. A partir del no cumplimiento de ese acuerdo, no podemos acordar nada más. Te estoy hablando versión sector Fernández. Maquini, tú y Nelson son dos intelectuales. Son personas que tienen un gran bagaje cultural y político. Yo te pido que leas el pacto para que me diga a mí en qué punto se está violando el pacto. Porque aquí se ha posicionado en los medios de comunicación la idea de que Danilo, de que el sector de Danilo está violando el pacto, con la idea de reformar la Constitución, con la idea de habilitarse políticamente, como se habilitó Leonel en el 2010. La reforma a la Constitución del 2010 fue para habilitar a Leonel y para habilitar a Hipólito, porque Leonel no podía presentarse nunca más. Se supone que el acuerdo fue para eso, Elpidio. Se supone, perdóname, Elpidio. Ellos reforman la Constitución para habilitarse y le prohíben a Danilo que pueda presentarse para el futuro. Sí, pero Elpidio, se supone que el acuerdo fue para lo siguiente. Tú quieres que se reforme la Constitución. Ahora, yo necesito garantías. Esa garantía, incluso en el acuerdo, hay unos puntos que incluso hablan de blindar la Constitución para hacer más difícil la modificación. O sea, se supone algo, yo pensaba que no se discutía, perdóname. No se habla de blindaje en el pacto. Lo vamos a buscar, pero... Porque ninguna Constitución se blinda. Todas las constituciones son abiertas. Sí, cuando se habla de blindar es de hacer más difícil. Pero tú me entendiste, cuando yo digo blindar, quiere decir hacer más difícil, porque se supone que la negociación fue precisamente para eso. Tú quieres reformar la Constitución, vamos a negociar. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, dame garantías de que tú no vas a hacer lo mismo que ahora en el 15. Para tú hacer más difícil la reforma. Sí. Entonces aumenta la mayoría agravada. Pero para tú aumentar la mayoría agravada, tienes que reformar la Constitución. Pero no se hizo, en 3 años no lo hicieron. La reforma constitucional. Por eso el problema, porque en 3 años no se hizo, pero ni modo. Buena suerte, Elpidio, buena suerte. Exacto. Óyeme bien, ¿por qué que yo les pido a ustedes dos que lean bien el pacto? Está leído. Lo presenten a la ciudadanía, porque mira, en lugar de prohibir la reforma a la Constitución o iniciar un proceso de reforma a la Constitución, el pacto lo que establece es promover una reforma. No la prohíbe, ni le prohíbe a Danilo tampoco presentarse. No prohíbe la reelección ese pacto. Elpidio Báez, sí. Nosotros queremos agradecerte que tú estuvieras a mano esta mañana, porque no todos los legisladores danilistas están apareciendo hoy. Uno dice, ¿qué misterio es? Se hablaba de una reunión anoche con legisladores, específicamente senadores. ¿Tú tienes conocimiento? Bueno, nosotros constantemente estamos reuniéndonos, estamos en comunicación porque tenemos que llevar el día a día. Los senadores se reúnen con bastante frecuencia, también nosotros los diputados lo hacemos porque este es un tema de día a día. Día a día. Bueno, precisamente del día a día, te agradecemos Elpidio, vamos a ver qué nos depara este día y estaremos en contacto en las próximas horas. Gracias de nuevo. Con mucho gusto y siempre a la disposición. Bueno, ahora vamos a ver cómo están los predios del comando de campaña de Leonel Fernández, porque hoy es un día de actividad, algunos dicen de armas a tomar. Allí está la compañera Daria. Muchísimas gracias y buenos días nuevamente. Precisamente ya nos trasladamos desde los alrededores militarizados en que se encuentra el Congreso Nacional hasta la oficina en que funcionaría también como comando de campaña del expresidente Leonel Fernández, donde hasta el momento todo luce tranquilo y es que se está todavía a expectativas de que a partir de las 3 de la tarde el exmandatario de la República Dominicana y presidente del Partido de la Liberación Dominicana
Dominicana emprenda una marcha hasta el Congreso Nacional en rechazo a una eventual modificación a la Constitución del país para poder lograr también una reforma constitucional que permita la reelección por tercer periodo consecutivo del presidente Danilo Medina, ocasión también en que ha concitado todo el rechazo incluso de entes internacionales, connotadas figuras internacionales. La más decisiva fue la que el pasado miércoles 10 de este preciso mes se hizo notar, que fue la del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien conversó vía telefónica con el presidente Danilo Medina y quien le subrayó también la importancia de que los actores políticos dominicanos preserven las instituciones democráticas del país y respeten también el derecho y la Constitución. Hasta el momento son pocos los dirigentes, tanto de base, medios e intermedios, que se han dado cita precisamente hasta este comando de campaña. Sin duda alguna, del otro lado, lo que hemos también evidenciado y hemos observado son varias camionetas tipo furgones, quienes también están montando y desmontando equipos electrónicos y también de realización y levantamiento de carpas que posiblemente puedan ser instaladas ya para la llegada del expresidente de la República, Leonel Fernández, a los alrededores del Congreso Nacional en rechazo precisamente de una eventual modificación a la Constitución que permita la reelección. Y es que en las últimas horas ha crecido que el rumor de que precisamente podría someterse una ley de convocatoria eventualmente por el Senado de la República, que de ser aprobada esta iniciativa quedaría formalmente convocada una Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y se permitiría así la repostulación del presidente Danilo Medina por tercera ocasión consecutiva. Ayer también nuestros equipos de CDN estuvieron desplegados frente a este comando de campaña ubicado en la calle Benito Monción, casi esquina Bolívar, y lo que se había visualizado es que en el local se estaban descargando alrededor de 150 cajas de aguas que serían distribuidas supuestamente también para la jornada de este miércoles, y también tuvimos acceso al precio valor de tan solo estas botellas de aguas que realizaban un monto aproximado de 15,000 pesos. Así están los alrededores hasta el momento tranquilos. De forma extraoficial ya se nos ha informado de que todo se encuentra listo para la partida del expresidente Leonel Fernández hasta los alrededores del Congreso Nacional esta tarde a partir de las 3. Recuerden que a partir de las 2 CDN continuará con toda esta cobertura, así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Bueno, gracias, Dayacena. Maquini, ahí está el escenario. Precisamente como hablábamos con el Pidio Báez y eso quedó ahí de que eso no está en el acuerdo, atención, aquí yo tengo el acuerdo, y ni siquiera en el 2 ni el 3, no, el punto 1 del acuerdo dice lo siguiente: se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha 19 de abril del presente año de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio. ¿Cuál es el artículo transitorio que manda ese acuerdo? El del problema, el que uno ha dicho, pero aquí solo falta, a este artículo solo falta que le pongan el nombre de Danilo Medina, e incluso la modificación del artículo 124 se hizo y aquí está. El Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidenta de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente, el pidió. Por eso se hizo el acuerdo. Y en el punto 1 del acuerdo dice eso que acabo de leer, una modificación al 24 que prohíbe que pueda ser electo para el periodo constitucional y luego un artículo transitorio, el 20, ya muy conocido, donde se hace ya de manera más específica. Esto es lo que los voceros de Leonel Fernández nos dicen a nosotros que es el pecado original, que todo parte del no cumplimiento del punto 1 del acuerdo. Pero quería hacer ese aclarando porque sí hemos leído y ahí es que está precisamente el problema. Pero que la Magdalena los guíe. Parece que aquello que uno ha estado diciéndole al PLD durante muchos años de que está muertecito de éxitos, parece que lamentablemente o afortunadamente el pueblo dominicano dirá se va a hacer realidad. Vamos a la pausa. Hecho el aclarando, vamos a la pausa, continuamos con Enfoque Matinal, que quedan muchas cosas más.
Bueno, vamos a construir el futuro, hablar de las finanzas personales con Diego Sosa al cuadrado. Entonces él me decepcionó, porque estuvimos hablando, yo le decía que yo era un hombre rico con dólares, porque el PIB personal, el Producto Interno Bruto de cada dominicano es de $8.830. Pero él me dice que no, que eso no refleja mi bienestar. Entonces, explíqueme usted, señor Sosa, por qué el PIB no refleja mi bienestar. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, qué bueno que hablamos de este tema. El Producto Interno Bruto es interno y es bruto. Por eso no es tan inteligente de llegarnos a cada uno de nosotros. El ingreso del Estado no dice realmente que estamos progresando individualmente. Porque fíjate, si las telefónicas suben el precio de la llamada telefónica, nosotros tenemos que pagar más dinero. Sube el Producto Interno Bruto, pero baja nuestro bienestar, porque tenemos que utilizar parte de nuestro dinero para pagar ese teléfono que nosotros estamos utilizando. Imagínate que los bancos suban los precios de intermediación bancaria, van a ganar más dinero, sube el Producto Interno Bruto, ¿y qué pasa con el bolsillo de cada uno de nosotros? Baja nuestro poder adquisitivo. Por eso estamos hablando ya hace un tiempo de defender lo que se llama el índice de progreso social. O sea, eso es en contraposición a cómo se mide lo del PIB. Sí. Índice de progreso social. Sí, no es que esté malo lo del PIB, pero que nos dejen de engañar de que cuando sube el PIB, sube el bienestar del pueblo. No es cierto. Bueno, el asunto es que, según tu explicación, yo no tengo $8.830, como me dice el PIB, pero vamos a ver ese índice que tú señalas. ¿Cuánto me dejan los bolsillos? Ese índice no es solamente el dinero, es más que eso. Es acceso, por ejemplo, a educación, pero no solamente acceso a educación, sino a el bienestar de la educación. ¿Qué tan buena es la educación? Porque estamos hablando de que sí, hay más escuelas, hay más aulas, pero eso realmente se ha transferido a una mejor educación. Vemos que en las pruebas nacionales la mayoría se quemó y lo pasaron. ¿De qué sirve tanta inversión, en realidad gasto, en educación si no vamos a transferirlo a realmente capacitación? Lo importante no es tener más aulas y que la gente vaya más tiempo al colegio, sino tener mejor educación. Que cuando esos muchachos salgan del colegio ya estén preparados. Algunos tienen que estar preparados para ir a una universidad, otros para ir a un instituto técnico, otros ya salir técnicos. Y eso les va a dar más dinero porque ya no tengo que ir a pedir dinero al Estado para lograr salir de ese índice de pobreza, que es lo que nos están engañando acá todo el tiempo. ¿Cómo que se llama ese índice? El índice de progreso social. Ahora, yo te pregunto, PIB aparte, e índice de progreso social aparte, ¿cómo tú me recomiendas que yo me maneje? Nos tenemos que manejar de manera individual. No podemos estar pensando que el Estado tiene que estar haciendo por nosotros con un Producto Interno Bruto. Sí, el índice de progreso social nos podría ayudar a tener mejor capacitación, etcétera, pero lo importante es nosotros estar capacitados para estar progresando. Como yo le digo a los jóvenes siempre en las escuelas, colegios, universidades que voy a dar charlas, dedíquense a ustedes, dedíquense a la capacitación. En la anterioridad, un hombre que podía traer una presa grande, un faisán, un venado, era el elegido por la mujer porque era el que podía mantener esa familia, podía defenderla. Luego, el terrateniente era el que tenía la capacidad de llevarse a la mejor mujer de la comarca. Hoy en día vamos a ser medidos por la capacidad que tengamos intelectual, pero para conseguir ese bienestar. No solamente que tengamos un coeficiente intelectual muy alto, sino que tenemos que tener realmente un coeficiente que nos pueda ayudar a recibir ese dinero que nos va a hacer conseguir el bienestar. Pero ese coeficiente intelectual, esa capacidad, está basada o media la disciplina personal. Exacto. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría tú, Diego? O sea, ya suponiéndome capacitado, sí, intelectualmente, académicamente, o sea, que tengo racionalidad para poder manejarme correctamente. Sí, eso no quiere decir que lo vas a convertir fácilmente en dinero. Yo conozco muchos creativos, músicos, por ejemplo, artistas, que tienen una capacidad enorme de crear cosas, por ejemplo, música o cuadros que podrían generar dinero,
tengo amigos fotógrafos que lo hacen muy bien, pero no son capaces de convertir eso en dinero. Y el dinero, lamentablemente, y por suerte existe, no es que nos lleva al bienestar. Porque si soy un buen fotógrafo, hago buenas fotografías, tengo que conseguir los clientes, o sea, tengo que tener inteligencia emocional, interpersonal, para conseguir que esos clientes vengan donde mí, saber cuánto cobrar, saber venderme, o conseguir a alguien que me sepa vender, para yo conseguir el dinero que se va a convertir en escolaridad de mis hijos, universidad de mis hijos, bienestar en mi casa, comida y todo lo que yo quiera. Ese viajecito que usted se va a dar a partir de mañana sale de todo esto que estamos hablando, convertir esa capacitación en dinero. Bueno, resumiendo lo del PIT, lo del índice y la actitud personal, ¿qué mensaje tú nos dejas? Que es individual, que nosotros tenemos que obligatoriamente pensar en cómo convertir lo que aprendemos en dinero, porque el dinero es que nos lleva a nosotros al bienestar. No queriendo tener cada vez más dinero, sino que yo lo que quiero es que tengamos el dinero que necesitamos para esos planes que debemos hacer. Tener mi plan, decir, bueno, yo me quiero ir de un viajecito a un crucero, por ejemplo, alguien que yo conozco se va mañana de crucero, y qué chulería, pero tengo que decir, yo quiero eso, y tengo que juntar ese dinero, tengo que tener inteligencia financiera, seguirme por las redes, Diego Sosa Sosa en Instagram, Diego Sosa Sosa en Facebook, y estar capacitándose en todo lo que es construir su futuro, tener esos planes, porque es algo individual. No se lo dejemos a un Estado que sea el capaz de medirnos y decirnos, usted salió de la pobreza porque le di una tarjeta Solidaridad y el mes que viene, si el dinero no llega, entré en la pobreza nuevamente. No, tiene que ser individual, tiene que ser algo de cada uno de nosotros. Bueno, gracias Diego Sosa, Sosa y más Sosa. Así mismo, 3 veces. 3 veces Sosa. Sí, señor. No dije al cuadrado, pero me equivoqué. Es al cubo. Oh, qué felicidad. Bueno, nos veremos por aquí más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, las gracias a ustedes, amigos televidentes, y mañana tempranito a las 7, enfoque matinal, pero sigan con CDN, que nosotros estamos instalados en el Congreso y donde quiera que se mueva algo respecto a la reforma constitucional. Gracias.